Hola, hola de nuevo. Bien, me gustaría saber entonces ahora qué preguntas tuvieran. No se circunscriban al test de los colores, porque ahorita, por ejemplo, tengo el test de los colores para compartir pantalla, pero no se circunscriban al test de los colores. O sea, por favor, cualquier tipo de pregunta. Acá estoy, aprovechen. Eh, Me gustaría que, sobre todo en todo lo que es test gráficos, ustedes estén muy tranquilos. Listo, yo tenía otra pregunta acerca de la persona bajo la lluvia. ¿La persona bajo la lluvia se puede tomar solo? No. Majito, por eso este es complementario y por eso les he hecho, me imagino que hasta ayer han estado ustedes haciendo el test de los colores o que es el test de la persona bajo la lluvia y el HTP. Es un test complementario. Tanto los colores como la persona bajo la lluvia. Es que yo Quiere, tenía la consulta porque a mi hermana le tomaron o sea, una orientación vocacional y le tomaron solamente la persona bajo la lluvia y otros test más que son psicométricos. Y también el de colores, por eso le estaba consultando sobre. pero es que, Majo, eso han hecho los malos psicólogos y los que no me escuchan. Hasta en los libros dice, es un test complementario. Ahora, empezamos con nuestra facultad y nuestra carrera. A muchos de ustedes les han tomado solamente el test de los colores. Perdón, el test de la persona bajo la lluvia. Cosa que yo he reclamado, me he enojado, he dicho que cómo es posible de que nosotros como carrera de psicología no demos el ejemplo. Y me dieron una explicación muy... eh, yo diría, es lógica la explicación, pero no es consistente. La explicación fue de que para psicología necesitábamos personas por lo menos neuróticas, ¿no? Teníamos que desechar las psicóticas. Entonces, como eran demasiadas personas que se postulaban, entonces vieron por conveniente tomar el test de los colores, que es el test de la persona humana, de la persona bajo la lluvia, eh, para ver defensas, para ver si son neuróticas o son psicóticas, y listo. Antes tomaban el desiderativo, pero resulta de que el desiderativo se perdía porque eran 40,000 postulantes. Entonces, no tenían ese tiempo. El test gráfico, semejante al desiderativo porque evalúa defensas, es el test de la persona bajo la lluvia. Por eso es de que muchas personas toman el test de la persona bajo la lluvia y por eso es de que hasta en nuestra carrera lo tomaron solo. Pero Majito está mal tomado, porque obviamente los otros test nos van a dar otras características. Tú lees el texto de la persona bajo la lluvia y te va a decir en la segunda, acá está, en la segunda o tercera página, te va a decir, perdón, en la segunda o tercera página te va a decir
que el test de los colores, o que es de la I, de la persona bajo la lluvia, es un test totalmente complementario. ¿Dónde está? Por acá. En la página 13, que está sobre palabras preliminares, se trata de un test complementario y, por lo tanto, se encuentra siempre integrado a una batería de test. Y la complementación, por eso les he hecho hacer, Majo, la diferencias y semejanzas del HTP, de lo que ustedes encontraron en el HTP y de lo que ustedes encontraron en la persona bajo la lluvia, para que ustedes con eso, con ese cuadrito, complementen la información y por lo tanto, si no han complementado la información del HTP, no han enriquecido la información que han tenido con el HTP, no se olviden que yo tengo todos sus trabajos guardados. Si no han enriquecido, entonces no les ha servido de nada la persona bajo la lluvia. Ahora, Majo, hay dos mea culpas mías. Una, los chicos salen, ustedes salen, van, se consiguen trabajo y empiezan a tomar los test que más les gusta a ustedes, pero no los test que más necesita la persona. Empiezan a tomar los test que más cómodas o cómodos se sienten con ustedes, que mejor los han manejado o mejor los han trabajado. Pero no el test que requiere esa persona, porque cada historia requiere determinado objetivo distinto. Entonces, creo que eso no he insistido mucho años atrás. Estos últimos años vengo insistiendo porque con gran horror he visto que mis alumnos en las defensorías, en la prefectura, en la alcaldía, es una pena lo que toman. Toman familia, pero no la familia de Corman, ni siquiera la familia cinética, que me encantaría que sea la familia cinética o el HTP. Toman la familia reducida, dibuja una familia y punto. No toman más. Y parecerían adivinos, oye, sobre eso hacen todo un informe. Ahora, mea culpa no insistir en que la entrevista les permite a ustedes ver qué van a indagar. Viene una persona y me dice, mi hijito está celoso, obviamente le voy a tomar el test de la familia de Corman. Tengo problemas familiares, tengo problemas en mi casa, para colmo, mi marido por una parte o mi mujer por una parte, mis hijos por otra. Tenemos muchos problemas. Voy a tomar la familia cinética. Viene una persona y me dice, me siento angustiado, me siento mal, voy a tomar o árbol o Macover. Y a todos ellos les puedo añadir el gran test, porque a mí me encanta el test
de la persona bajo la lluvia, pero bajito, complementariamente, no como el único test. Bueno, una mea culpa es no insistir en que los objetivos del test los saco. O sea, ¿qué test voy a tomar? ¿Qué batería voy a armar? Es de acuerdo a la problemática del individuo, no es de acuerdo a lo que yo manejo mejor. Y otra mea culpa, Majo, que tengo y lo digo, es que, y el otro día discutía precisamente esto con la licenciada Trujillo, y le decía, si no les enseñamos a pensar, analizar los informes, les estamos haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar un montón de psicólogos al medio donde no van a ser efectivos porque sus informes van a estar terribles. Entonces, tengo que exigirles de que hagan por lo menos un informe coherente. Y hablaba, creo que con Rocío el otro día, y le decía, Rocío, tu informe, sacas tantos datos. Fue contigo, ¿no, Rocío? ¿Dice? Contigo fue que hablamos, ¿no? ¿O no? Porque yo le decía, sacas tantos datos en plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales, sacas tantos datos y después tu informe es tan pobre, fue contigo, ¿verdad? No, le dicen, no, Ay, bueno. yo le mandé mi test para otro. Ah, ya. O sea, fue con una persona entonces que era o Vizcarra o Zambrana, de las últimas, de la lista. Y bueno, y resulta que chicos tenemos ese problema. Sacan un montón de datos en lo previo. Y nuevamente insisto, ¿quién les ha dicho de que tienen que hacer síntesis de todo? Nunca se hace porque perdemos el tiempo. Y muchas veces la síntesis es más rica que su informe psicológico. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que va a ir al archivo o qué es lo que va a ir al juez o qué es lo que va a ir al director o qué informe van a tomar en cuenta? Plano gráfico, no. Plano del contenido tampoco. Plano de las estructuras formales tampoco. Van a tomar en cuenta su plano psicoanalítico, chicas. O sea, el plano que sirve es el plano, el informe es el plano psicoanalítico. Por lo tanto, por eso insisto, Majito, y esto es, lo asumo, de que en determinado momento decía, ya van a aprender, ya van a aprender, ya van a aprender. Pero si no aprenden conmigo, ¿con quién? O sea, en psicodiagnóstico ya les van a pedir, ya no les van a pedir el ABC de los test. Ya en psicodiagnóstico les van a pedir ya el test hecho. En clínica, el test hecho. ¿No? O sea, por lo tanto, tengo que exigirles por lo menos que piensen, analicen, porque ese es el producto que ustedes van a mostrar. Ese es el producto que ustedes van a presentar. Esa es su carta de presentación como psicólogos. ¿Te contesté, Majo?
Sí, Lice, gracias. Es que era esa consulta nomás que tenía, porque era la duda que yo había tenido al revisar el archivador que nos entregó la psicóloga, porque dije, ¿por qué solamente le ha tomado el de la persona bajo la lluvia si es complementario? Y por eso quería consultarle a usted. Muy bien, Majo. Tienes que ser contestataria y tienes que decir, acá hay un error. Este test es complementario. Y el test de los colores, chicos, chicas, también es complementario. ¿Y cuál? O sea, obviamente, el test de los colores es mucho más complementario, pero dentro de los test gráficos y lúdicos, o sea, se han dado cuenta, el test de los colores está entre los lúdicos y los gráficos. Está al medio, porque nos sirve para los gráficos cuando las personas nos dicen, oh, acá vamos a, no, o sea, vamos a pintar, entonces, o a mí me encanta el rosado, entonces yo tengo recurso para interpretar. O sea, los dos son complementarios y el de los colores es complementario, nísimo. El mejor test que conozco complementario es el test de la persona bajo la lluvia, pero nunca se lo toma solo. Y bien, Majo, hay que cuestionar, porque nos toman el pelo. Acá, mire, acá está la batería, pero esto no se toma así, porque ellos saben que no se toma así. Les he demostrado, acá está es de las autoras del test de la persona bajo la lluvia, de las que realmente lo trabajaron y lo investigaron. Y ahí clarito dice, página 13, es un test complementario. ¿Hecho? Sí, Lice, gracias. Bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Buenos días, licenciada. Hola, Elvia, dime. Licenciada, algo que no me ha quedado claro hasta ahora es eh, específicamente o estructuralmente cómo debo hacer el diagnóstico. Recién este semestre estoy llevando psicopatología, entonces quizá por eso tengo mucha idea, pero me gustaría que nos explique qué aspectos se debe tomar en cuenta para hacer bien el diagnóstico. Elvia, antes, o sea, recuerdo de que cuando estábamos comenzando en las clases virtuales, me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana redactando un artículo o artículos sobre cómo hacer el informe desde las partes formales, desde la forma hasta el contenido. Por favor, yo te diría, Elvita, ¿por qué no vuelves a leer eso? Ahí está bien clarito. Después de que revisé sus primeros trabajos, volví a redactar y creo que le puse de nombre más complementos para el informe, en, sobre todo en vista de los errores que habían cometido. Una de las cosas que más me ha servido a mí y que me la enseñaron en la universidad es que un informe jamás entra con volapié. Un informe siempre tiene que entrar ponderando lo bueno, lo positivo de la persona. Después entra a lo negativo, a lo patológico, a lo terrible.
y después se sale con aquellos aspectos que aparentemente están normales, que no son ni fu ni fa, ¿no? Eso a mí me ha servido mucho para hacer tanto informes orales como informes escritos. Otra cosa que a mí me ha servido mucho es chequear, no poner, chequear si he hablado por lo menos de 4 aspectos, 5. Si he hablado del aspecto intelectual, si he hablado del aspecto afectivo, emocional, si he hablado y he tocado el aspecto sexual, si he tocado el aspecto social, y en muchos casos tengo que hablar del aspecto somático. Por ejemplo, viene una persona hace unos años atrás, joven, de 30 y pico de años, muy deteriorado, porque le había dado cáncer. Y ustedes saben que el cáncer en jóvenes es mucho más terrible que el cáncer en viejos. Entonces, él me decía, yo sé que voy a morir y lo que quiero es que me prepare para eso. Yo recuerdo de que hemos tenido un mes, creo, de sesiones, cada 2 por semana. Yo recuerdo de que al último yo lloraba haciéndole interpretaciones, no podía contenerme, decía, ¿cómo este tipo se va a morir? Ya no va a poder venir más a la terapia. O sea, ¿qué esperanza tiene? Y nunca lo olvido. Entonces, dentro del informe que emití, tenía que poner esto del cáncer y cómo lo había deteriorado el cáncer y demás. O cuando ustedes ven de que hay, por ejemplo, lesión cerebral mínima, ustedes han sido, la mayor parte de ustedes ha sido alumna, y me refiero ahora al sexo femenino porque Johnny se fue, no volvió, han sido alumnas mías de genética. Y yo he hablado en algún momento de la lesión cerebral y de los síntomas que se perfilan, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, trastornos de sueño y trastornos de lenguaje. Recuerden ustedes. Y les dije, en ninguna parte van a ver esto después. Porque la única parte que ven niños es en genética. Y entonces cuando ustedes ven de que hay alguna implicación neurológica, que además la pueden constatar con el Bender, entonces dicen, aparentemente hay todos estos síndromes, por lo tanto, remito al neurólogo. O sea, lo mando al neurólogo. Chicos, ¿cuántas personas se han salvado por un buen diagnóstico psicológico? ¿No? O sea, un día me encuentro con una persona que viene, me abraza y yo no sabía quién era y me dice, usted es la que me ha salvado. ¿Cómo que yo te he salvado? Yo he sido su paciente de chiquito y la profesora me mandó porque decía de que yo tenía deficiencia mental y usted descubrió que más bien que yo me aburría en su clase, en las clases de la profesora, y que más bien yo tenía un cociente intelectual superior al término medio. Y gracias a usted que me ha salvado porque me habían mandado a hacer eco.
Y yo dije, no, este chico no es para hacer eco, es un chico brillante. Justamente es un chico, nunca me olvido, que en el test de la familia de animales, le tomé el test de la familia de Corman, y en el test de la familia de animales me hizo dinosaurios, una familia de dinosaurios, y yo no sabía nada de los dinosaurios. Entonces tuve que aprender para evaluar el test de este chico, tuve que aprender. Y cada dinosaurio tenía una característica especial. Y realmente cuando yo iba al diccionario, porque en esa época no había internet todavía, cuando yo iba al diccionario el dinosaurio era tal cual. Entonces me tuve que aprender un montón de dinosaurios. Y ese chico después vino cuando era ya grande y era ingeniero electromecánico, era brillante, tenía una empresa. Y entonces, chicos, chicas, lo único que yo hice es descubrir algo que la profesora no había visto. Y este chico tenía atención dispersa. Lo único que hice fue enviarlo al neurólogo, arregló la atención dispersa y ahora es una gran persona, un gran ingeniero, es una persona totalmente exitosa. Entonces, chicocas, qué importante es hacer un diagnóstico certero. Entonces, muchas veces también hay que hablar de lo somático. Y otras veces, algunas veces me ha tocado evaluar a personas que van a ser pastores o curitas o monjitas. Entonces, a ellos, o sea, con ellos voy a tener también que tocar un área espiritual. O sea, cómo influye la religiosidad en esa persona. Por lo tanto, Elvia, tu pregunta es muy amplia y lo he redactado. Si tú lees con cierta atención, por favor, ándate a clases anteriores y ve todo lo que he redactado para que ustedes hagan un buen informe y para que ustedes hagan un buen diagnóstico. Creo que tú, Elvia, entras con volapié. Creo que lo primero que haces se trata de una neurosis obsesiva. No sé si estoy confundiéndome, pero chicos, eso de neurosis obsesiva, neurosis histérica y demás, es el resultado de todo ese proceso del informe. O sea, ustedes hacen el proceso del informe, esta persona tiene este papito, esta mamita, ha tenido este Edipo, tiene estas defensas, ¿no? Por lo tanto, después de informar todo esto, concluimos que el diagnóstico es tal y un diagnóstico bien hecho, les he dicho, consta no solamente de decir es un neurótico, sino qué tipo de estructura es. Si es un neurótico, ¿neurótico qué? Si es un psicótico, ¿psicótico qué? ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de funcionamiento? ¿Y qué tipo de rasgos? Un diagnóstico bien hecho va a implicar 3 niveles. Ese es un diagnóstico, Elvia, pero ya para redactarlo, para trabajarlo más, por favor, vuelve a leer esas recomendaciones que yo les he dado, tanto formal, recomendaciones tanto en el aspecto formal como en el aspecto
como en el aspecto del contenido, como de fondo, o sea, formal y de fondo. ¿Ya, Elvia? Está bien, licenciada, gracias. Solo preguntaba por esa última parte, explicarnos así qué es estructura, funcionalidad y rasgos. Esa era mi pregunta. Sí, Es, lo hice yo al final. sí, es estructura, funcionamiento, no funcionalidad, sino es más o menos esto. ¿Qué defensas utiliza la persona ante un obstáculo? ¿Cuáles son sus mayores defensas? Las más utilizadas. Si esas defensas le fallan, ¿cómo funciona? ¿A qué apela? O sea, ¿cómo se defiende de distinta forma? Y si las defensas estructurales le fallan, las defensas funcionales le fallan, entonces vamos ya a esas defensas que la persona utiliza de vez en cuando y que son los rasgos. ¿Ya? A eso se refiere esa graduación. O sea, en la práctica, ¿no, Elvia? O sea, en la práctica se refiere a eso. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos? Licenciada, además de los gráficos, bueno, de los test gráficos que hemos aprendido, ¿hay otros Sí, que nos hay. podría comentar? Recomendar no. Los que te podría recomendar son todos los que te he enseñado. Pero hay otros, como por ejemplo hay uno que se llama el test de las estrellas, que también está en las latinas y que pueden ustedes tenerlo. El test de las estrellas es un test también gráfico. El test de la aldea es también un test gráfico, pero no son tan utilizados ni tan conocidos como como los test que yo les enseño. O sea, los más conocidos son estos. Ahora, a partir de lo que conocen estos, ya pueden manejar otros. Todos han visto, todos tienen plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales. Bueno, eso de los planos es algo que lo aprendí de Corman, pero que se utiliza en todos los test. En Corman es donde está más con mayor objetividad, pero todos los test tienen los 3 primeros planos que convergen en el plano psicoanalítico. Todos. Todos. Hay, pero van a ver de que, por ejemplo, hay el test del dibujo libre. Hay el test de los enchastres, no, de las manchas, pero no son tan objetivos y tan buenos como los que les he enseñado. Ahora, lo bueno es esto, que ustedes sabiendo esto, después les va a ser muy fácil aprender cualquier otro test que venga después. En educativo ustedes van a aprender el test de la pareja, el test de Roberto y Tatata, no sé, o sea, pero todos derivan de estos.
Los fundamentales han sido estos. Por lo tanto, Proyectivas 1, lo que quiero es de que a partir de estos test sepan manejar cualquier test gráfico y saben de que siempre tienen que respaldarse por la literatura. O sea, siempre tienen que respaldarse por los libros en tanto interpretación. Otra vuelta, se nos está terminando la hora. Por lo tanto, por favor, no, o sea, todas las preguntas que tengan. Lice, buenos días. Silvia, dale. Mi pregunta es más un poco acerca del caso que hemos hecho, el caso Daniel, ya que Daniel tiene 12 años y por su edad, licenciada, ¿cómo llegaría a influir en esto para hacer lo que es la devolución, o sea, en el plano psicoanalítico según su estructura? Ya. Primero, en el caso Daniel tenía que ser todo descriptivo. Chicos, hay un momento, un agujero negro que nosotros tenemos entre la adolescencia y la niñez y la adolescencia. Es decir, hasta qué momento vamos a considerar niño y hasta qué momento y desde qué momento vamos a considerar adolescente. En realidad, los hombrecitos tardan más en madurar, por lo tanto, a los 12 años, Daniel es niño todavía. Hasta los 13 años, yo haría una prueba totalmente, o sea, daría un informe totalmente descriptivo. Jamás lo encasillaría a Daniel, cosa que en el trabajo que han hecho algunos de Daniel, porque no todos han hecho de Daniel, han cometido ese error, tratarlo de encasillar cuando Daniel es un niño todavía. Por lo tanto, el diagnóstico tiene que ser descriptivo. Señor, Daniel tiene estas características y estas relaciones con el papá, con la mamá, con esto, con lo otro. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y la devolución consiste desde plantear las cosas más positivas de Daniel, que ojo, lo más positivo de Daniel era el aspecto intelectual, y después entrar a toda la conflictiva de las relaciones y sobre todo la conflictiva edípica, pero todo descriptivo. El gran, o sea, he dicho, bueno, para muchos de ustedes va a ser un conflicto saber hasta qué edad tenemos que describir y de qué edad a qué edad tenemos ya que llegar a una estructura, funcionamiento y rasgos. Yo les diría en hombrecitos, entre 13 y 14 años ya podemos llegar a estructura, funcionamiento y rasgos. En cambio, en mujercitas podemos llegar antes, o sea, 12, 13. Sin embargo, chicos, chicas, yo preferiría que lo hagan descriptivo hasta que no tenga 15 años. O sea, porque ayudamos más, es un chico todavía en situación de dependencia y es síntoma todavía de los padres. Por lo tanto, si generamos un cambio en los padres por el diagnóstico, entonces podemos ayudarlo más al niño. Silvia, ¿te contesté? Sí, Lice, gracias. Sí, estaba dudando un poco en esta parte Sí. porque por lo que mencionó, ¿no? Que los niños, Sí. más que todo en los varones, es como que esta etapa de la maduración, o sea, no se da